Maffer y su novio, César, discutían de cosas de pareja mientras conducían a altas horas de la noche por las laberínticas y angostas vías de Ciudad Lago, en Neza. Absortos como estaban en su pelea, César no prestaba la atención debida a la calle sobre la que transitaban, por lo que, cuando una vaga silueta emergió de la oscuridad y apareció repentinamente frente a ellos, apenas tuvo tiempo de reaccionar y alcanzó a meter el freno de mano para evitar una tragedia. Por suerte, alcanzaron a detenerse a escasos milímetros de arrollar a quien resultó ser un pobre anciano que a duras penas cruzaba la calle. El viejo se quedó parado frente a ellos mientras las luces del auto le iluminaban el rostro de un modo siniestro, acentuando el gesto iracundo con el que les miraba a través del parabrisas. Y de manera intempestiva golpeó furioso con las dos manos sobre el cofre del auto y escupió maldiciones ininteligibles como reclamo por casi atropellarlo. César, luego de asegurarse que Maffer no se hubiera lastimado en el enfrenón y reponiéndose del susto de lo que estuvo a punto de ocasionar, se apuró a bajar el vidrio de la ventanilla y, sinceramente apenado, se disculpó con el anciano y le preguntó si se encontraba bien. Su respuesta fue echarle una mirada asesina mientras volvía a aporrear el cofre con ambas manos. César volvió a ofrecer disculpas, pero el viejo no pretendía aceptarlas y, con una fuerza admirable para un anciano encorvado y arrugado como ese, golpeó violentamente el cofre un par de veces más, lo que molestó mucho al novio de Maffer, quien le pidió que dejara de hacerlo. Pero el viejo contestó, golpeando el cofre de nuevo. César perdió los estribos y lo amenazó con echarle el auto encima si no cesaba, y sin quitar el freno de mano, pisó el acelerador, haciendo rugir el motor. El anciano no se amedrentó y, como si hubiese sido un reto, dejó caer sus manos sobre el cofre con más furia que antes. Aunque Maffer trató de disuadirlo de lo contrario, César no titubeó, aceleró a todo gas y, sin más, liberó el freno de mano, disparando el auto como un bólido contra el viejo que, con una agilidad impensable para alguien de su edad, toreó la embestida y alcanzó a apartarse del auto una milésima de segundo antes de que le pasara encima. Al alejarse, César miró de reojo por el espejo retrovisor para dedicarle una burlona seña obscena al anciano que debía de estar lanzándole rabiosas maldiciones y vituperios, envuelto en la nube de humo del escape del auto y de sus neumáticos quemados. Pero, en cuanto lo hizo, su gesto mordaz se transformó en una mueca de asombro e incredulidad, al grado que detuvo el auto para voltear la vista hacia atrás y poder corroborar lo que le había parecido ver desde el retrovisor. Maffer volteó también para echar una mirada y llevarse la misma desagradable sorpresa al descubrir que, ahí atrás, no había nada. La calle estaba completamente desierta y el viejo parecía haberse esfumado. Mientras se preguntaban dónde se había metido, escudriñaron concienzudamente con la mirada aquel sombrío panorama tratando de ubicarlo, pero el anciano, simple y llanamente, había desaparecido. Situación que, más allá de darles mala espina, los puso en serio nerviosos, por lo que César se apuró a echar a andar el auto para reanudar la marcha. Sin embargo,
no pudieron avanzar más de una cuadra antes de que tuvieran que detenerse de nuevo, pues, estupefactos, se encontraron con que, frente a ellos, obstruyéndoles el paso y mirándolos con el mismo gesto furioso, el maldito viejo decrépito los esperaba parado a media calle. Está de más decir que era imposible que aquel anciano arrugado y encorvado hubiera podido rebasarlos portando y llegar ahí sin que lo hubiera notado, por lo que, por un momento, consideraron la posibilidad de que no fuera la misma persona. Sin embargo, conforme se iba acercando a ellos y la luz de los faros lo iluminaban mejor, les quedó claro que aquel era el mismo viejo decrépito de mirada siniestra que estaban seguros de haber dejado atrás, lo que en verdad les asustó. Así que César decidió que no se iba a poner a investigar cómo había hecho para llegar ahí antes que ellos y, sin tomar ningún riesgo, metió la reversa y dio marcha atrás unos cuantos metros, solo lo suficientes para poder librar la vuelta a la derecha y desviarse sobre la calle que acababan de pasar, para alejarse de ahí a toda prisa. Pero apenas se incorporaron a esa calle, ambos se quedaron sin aliento al descubrir que ahí, de nueva cuenta, frente a ellos, el mismo maldito anciano de gesto macabro y mirada asesina los esperaba, parado a la mitad de la calle. Maffer empezaba a dudar de su cordura, pues se negaba a creer lo que veían sus ojos y, atemorizada, le preguntó a su novio si aquello era real. César no respondió, pero era evidente que también lo veía, pues de inmediato metió reversa y salió de esa calle para terminar de vuelta sobre la misma por la que iban desde un principio. Y, sin pensar, apalancó primera y pisó el acelerador a fondo. Pero no lograron avanzar más de una cuadra antes de que el viejo decrépito apareciera de nuevo, parado a media calle, obstruyéndoles el paso. Aterrado y sin bajar la velocidad, César dio un volantazo a la izquierda, enfilándose por la estrecha calle a su costado, donde entraron en pánico, pues ahí ya les esperaba el mismo maldito anciano, que parecía burlarse diabólicamente de que no tuvieran escapatoria. Sin embargo, César no pensaba detenerse y, al contrario, cambió a segunda, aceleró y, decidido, lanzó el auto sobre el maldito viejo siniestro. En lugar de que su cuerpo se embarrara en el cofre y el parabrisas por arrollarlo a 60 o 70 kilómetros por hora, y ante la horrorizada mirada de Maffer y su novio, el anciano simplemente se esfumó, desvaneciéndose en el aire, mientras que ellos se alejaban a toda velocidad, sin mirar atrás. Cuando lograron tranquilizarse y pudieron repasar los hechos, tuvieron problemas para asimilar como real aquella aterradora experiencia, pero no había manera de negar que en verdad hubiera sucedido, pues, como evidencia, quedaron las profundas abolladuras con forma de manos clavadas en el cofre del auto, justo donde el maldito viejo siniestro había estado golpeando. Pasaba de la 1 de la mañana
y bajo una incesante llovizna, mi esposa y yo surcábamos la lateral del río Consulado, tratando de encontrar la dirección donde debíamos de recoger a nuestra hija, pues se había quedado hasta tarde en casa de una de sus amigas, terminando un importante proyecto escolar. Y la única guía con la que contábamos para llegar era un deficiente croquis que ella misma garabateó en una servilleta y que resultó inservible, pues era indescifrable. Esto sucedió hace unos 15 o 16 años, antes de que fuera común traer una aplicación de GPS en el celular, por lo que terminamos perdidos, conduciendo entre las amenazantes calles de la colonia Valle Gómez. Fastidiado de manejar sin rumbo en un barrio tan peligroso como ese, y harto de que mi esposa mirara por la ventanilla, batallando con la lluvia y la oscuridad, sin poder encontrar las pequeñas placas en las esquinas de las cuadras o algún señalamiento en los postes que nos indicara el nombre de las calles que íbamos pasando para poder ubicarnos, le dije que lo mejor sería regresar a la gasolinera, que se encontraba a unas cuantas calles de ahí, para pedir indicaciones. Pero ella señaló hacia afuera de la ventanilla y respondió que quizás podríamos evitarnos más vueltas si solo le preguntábamos a la mujer que, a esas horas y bajo aquella helada llovizna, caminaba indiferente por la banqueta junto a nosotros. A primera vista, me pareció que era una persona madura, sin llegar a anciana, pues su cabello era negro y lo llevaba recogido en un chongo sobre la cabeza. Pero aparte de que vestía un abrigo pardo y una falda gris que le llegaba a la pantorrilla y que iba sin paraguas, empapándose despreocupadamente bajo la lluvia, no podría describirla con más detalle, pues las gotas escurriendo sobre el ya de por sí empañado parabrisas distorsionaban su imagen. Aunque no lucía como la clase de fauna nociva que cualquiera esperaría encontrarse a esas horas pululando en esos rumbos, es difícil no desconfiar de una misteriosa mujer que pasea de madrugada y bajo la lluvia por las inmediaciones de la colonia Valle Gómez. Por lo que no consideré prudente siquiera acercarme a ella, pero antes de que pudiera decirle a mi esposa que tal vez sería más seguro preguntar en la gasolinera, ella ya había bajado el vidrio de la ventanilla y, después de gritarle un buenas noches, le preguntó por la calle que buscábamos. La mujer la ignoró y siguió caminando sin inmutarse, pero mi esposa pensó que solo no la había escuchado y trató de nuevo, gritando buenas noches lo más fuerte que pudo para llamar su atención. Y lo consiguió, haciendo que la mujer se detuviera y la volteara a ver. Mi esposa gritó otra vez, pero no para preguntarle por la dirección a la mujer que ya se acercaba a la ventanilla, sino que gritaba desesperadamente para que yo acelerara. Por lo que, sin titubear, pisé el pedal hasta el fondo y los neumáticos rechinaron mientras nos alejábamos a toda velocidad. En cuanto me pareció que había dejado atrás a aquella mujer, le pregunté a mi esposa qué había visto para gritar de ese modo, pero ella solo se cubría el rostro con las manos y sollozaba que no dejara de acelerar. Y así lo hice. Pero a esa velocidad no tardamos mucho en llegar a Calzada de Guadalupe, donde el semáforo en rojo me hizo frenar de golpe, frustrando nuestra huida. Con el auto detenido, traté de tranquilizar a mi esposa y de nuevo le pregunté qué había visto. Ella se esforzó por recuperar el aliento y, avergonzada de lo que estaba por decir, pues entendía cómo iba a sonar, me confesó con voz baja y temblorosa que, conforme aquella mujer se acercaba al auto y salía de entre las sombras, fue capaz de contemplar su horrible rostro inhumano y cada abominable detalle en él,
las cuencas de los ojos vacías, los pómulos afilados, un profundo agujero donde debía de estar la nariz, y la mandíbula desencajada y atestada de dientes podridos que se abalanzaba amenazantemente sobre ella. Aquello me pareció ridículo y por un momento pensé que mi esposa había perdido la razón, pues, aunque yo no pude verla con claridad, a mí no me había parecido que aquella mujer tuviera algo raro o espectral en ella. Pero mi esposa estaba tan perturbada por lo que aseguraba haber visto, que pensé sería contraproducente contradecirla. Así que, para tratar de calmarla, le dije que ya no había de qué preocuparse, pues habíamos dejado muy atrás a aquella mujer, y la alenté a que mirara por el parabrisas trasero para comprobarlo, mientras yo mismo volteaba para echar un vistazo. Fue entonces cuando supe que mi esposa estaba equivocada y que el rostro de aquella mujer no era como lo había descrito, sino peor, pues yo mismo pude verla salir intempestivamente de entre la oscuridad y la lluvia, persiguiéndonos de un modo aberrante, sin correr, sin caminar, sin siquiera mover sus malditas piernas, que le colgaban rígidas, arrastrando las puntas de los pies sobre el asfalto al desplazarse, como flotando, mientras se aproximaba vertiginosamente a nosotros, con sus manos como garras extendidas al frente y un gesto diabólico en su abominable rostro deforme. Se acercaba tan rápido que parecía inminente el que atravesara el parabrisas trasero para atraparnos, y por un momento me petrifiqué ante aquella aterradora impresión, pero los gritos de mi esposa me hicieron reaccionar, y justo cuando el monstruoso ente estaba por alcanzarnos, quité el freno y pisé el acelerador hasta el fondo, sin siquiera reparar en el hecho de que el semáforo aún estaba en rojo y que los autos seguían pasando sobre la calzada frente a nosotros. Por un instante pensé que lograríamos atravesar, pues algunos conductores alcanzaron a frenar. Sin embargo, uno de ellos no pudo esquivarnos y nos embistió de lleno por el costado. La colisión giró nuestro auto 360 grados y terminamos al otro lado de Calzada de Guadalupe, pero sobre la misma calle, en la dirección opuesta a la que veníamos, de frente al espectro infernal que nos perseguía y que, pensé, llegaría en cualquier momento a rematarnos. Pero no lo hizo, y en cambio se quedó al otro lado de la calzada, parada bajo la lluvia, como admirando lo aparatoso del accidente que había ocasionado. Pero casi de inmediato le perdimos la pista entre el ajetreo de los otros conductores que atestiguaron el choque y se detuvieron a ayudar a sacarnos de lo que quedó de nuestro auto, del que, por suerte, mi esposa y yo salimos con raspones y golpes menores, y el hombre en el auto que nos golpeó no sufrió mayores percances. Pronto, el accidente empezó a congregar no solo patrullas y ambulancias, sino también a los vecinos que se acercaban a ver el chisme, entre ellos los padres de la amiga de mi hija, cuya casa, con la que nunca dimos, estaba a un par de cuadras de donde chocamos y que, muy amablemente, nos ayudaron a cuidar a nuestra hija mientras nosotros nos dedicábamos a deslindar responsabilidades en la delegación. Mi esposa y yo concluimos que no podíamos decirle al Ministerio Público, ni a nadie más, que chocamos por tratar de escapar de un espectro aterrador que flotaba tras nosotros a toda velocidad.
Así que decidimos inventar que una camioneta de carga nos impactó por detrás, lanzándonos contra los otros autos y ocasionando así el accidente, para luego darse a la fuga. Al día siguiente, cuando resolvimos la situación, nos reencontramos con nuestra hija, quien, muy preocupada, nos preguntó qué había sucedido. Nosotros le contamos la versión de la camioneta golpeándonos por detrás, lo cual pareció tranquilizarla bastante, pues había escuchado a los vecinos de su amiga decir que habíamos tenido un desafortunado encuentro con un espectro de ultratumba que deambula por aquellas calles, ocasionando accidentes mortales a los incautos que tienen la mala suerte de encontrarse con ella por las noches. Eran poco más de las 2 de la mañana y mi papá conducía solo de vuelta a casa por el eje 5, que a esa hora estaba prácticamente vacío. De repente, un lujoso auto deportivo de 2 plazas lo rebasó a toda velocidad por la derecha, solo para terminar su desbocada carrera unos metros adelante, al chocar violentamente contra un poste. Aparentemente, mi padre fue el único testigo del siniestro, así que se apuró a llamar a urgencias desde su celular para reportarlo, mientras orilló su auto y se acercó a lo que quedó del deportivo para ver si había algo que pudiera hacer por sus tripulantes, si es que no estaban deshechos por el impacto. Se aproximó por la derecha desde lo que había sido el lado del conductor, pero antes de que pudiera echar una mirada al interior, y de una manera inquietantemente súbita, una figura emergió desde el otro lado de aquella maraña de fierros retorcidos. Era una mujer, herida de gravedad y bañada en sangre que oscurecía su cabello rubio y teñía de rojo su entallado vestido blanco. Mi padre se apresuró a auxiliarla y, rodeando el auto por la parte trasera, trató de acercársele, pero la mujer, completamente aturdida, rechazó su ayuda y, apartándose para que no la tocara, empezó a alejarse del auto en dirección contraria. Su mal estado le impidió dar más de 2 pasos antes de desplomarse sobre la calle. Alarmado, mi padre se apuró a ayudarle, pero, de nuevo, la mujer despreció su ayuda y, alejando los brazos para que no la tocara, batalló por reincorporarse hasta que pudo sentarse al filo de la banqueta. Entonces, mi padre le preguntó su nombre, pero la chica no respondió. Intentó de nuevo, preguntándole si había alguien a quien pudiera llamar para avisarle, y fue entonces cuando la chica reaccionó y, volteando a verlo, le rogó para que le avisara a su madre. Él se horrorizó al contemplar la crítica condición de aquella pobre mujer, pues la mitad izquierda de su rostro estaba literalmente molida, con una herida masiva en el cráneo que dejaba expuesto su cerebro. Sin embargo, trató de conservar la calma y le preguntó cuál era el número telefónico de su madre. La mujer, claramente adolorida, se tentó los costados del cuerpo buscando su bolso, pero cuando no lo halló, le pidió que le ayudara a encontrarlo, pues ahí traía su celular y en él estaba el número de su madre. Aunque no quería dejarla sola, mi padre se alejó de ella y regresó a examinar el interior de los restos del auto, esta vez desde el lado del copiloto, por donde la mujer había salido. Como dije, el auto era un deportivo de solo 2 asientos, así que un simple vistazo al interior le bastó para constatar que ahí
no había nada más que el cadáver de quien era el conductor, que terminó prensado entre las láminas, y un rastro de sangre que empezaba en el asiento del copiloto y salía a través de un hoyo en el parabrisas para continuar hasta la calle, algunos metros por delante del auto. Y así fue que, siguiendo con la vista aquel vestigio carmesí, dio con el bolso de la mujer y con el otro cadáver, que se encontraba un poco más al frente, tendido sobre el asfalto y que, aparentemente, había salido disparado desde el interior del auto. Mi padre se acercó y, al recoger el bolso, terminó mirando el cuerpo frente a él, que era el de una mujer, tirada sobre un charco de sangre que oscurecía su cabello rubio y teñía de rojo su entallado vestido blanco. En ese momento sintió un escalofrío funesto recorriéndole la espalda y, sin querer ver más, desvió la mirada y volteó para avisarle a la mujer que ya había hallado su bolso. Pero entonces el escalofrío se transformó en un choque eléctrico que le hizo temblar todo el cuerpo, pues la mujer ya no estaba ahí. Aquello era imposible, pues él la había dejado sola por 1 minuto al mucho, y la mujer no estaba en condiciones de correr a esconderse. Sin embargo, mi padre se encontró a sí mismo solo en medio de 2 cadáveres. En ese mismo instante, una patrulla arribó al lugar y con sus luces iluminó el cuerpo de la mujer en el suelo. Inevitablemente, mi padre terminó mirándola y al hacerlo descubrió que aquella mujer, con la mitad izquierda del rostro molida por el asfalto y cuyos sesos se desparramaban sobre la avenida, era la misma que le había pedido le avisara a su madre. Hallazgo que estuvo a punto de ocasionarle un infarto. En ese momento, y aterrado por la impresión, quiso huir a toda velocidad, pero los policías lo interceptaron para cuestionarle qué hacía ahí con un bolso manchado de sangre. Así que tuvo que explicarles que él había llamado a urgencias para reportar el accidente y que la mujer le había pedido buscar su celular en el interior del bolso para avisar a su madre. Los policías, contemplando el enorme hueco en la cabeza de la mujer y su masa encefálica regada en el asfalto, le preguntaron, incrédulos, si acaso la mujer había podido hablar luego de embarrarse sobre la calle. Aún sin poder comprender qué había sucedido y para evitarse más preguntas incómodas, mi padre simplemente contestó que sí. Obviamente, los patrulleros no le creyeron y pensaron que solo quería robarse el bolso de la oxisa, así que le ordenaron que se los entregara. Pero antes de dárselos, le sacó el celular y les dijo que primero avisaría a la madre de la mujer, pues mi padre es un hombre educado a la antigua y sentía que era su obligación cumplir con la última voluntad de aquella pobre mujer. Así que abrió el teléfono y cuando dio con el número, realizó la llamada. Fue muy difícil para él explicarle a una madre que su hija acababa de morir en un accidente. Sin embargo, lo hizo con entereza. Cuando terminó de dar las malas noticias, le entregó el teléfono a los policías y se dirigió a su auto para apartarse de la escena. Mientras se alejaba, echó una última mirada por el espejo retrovisor y, sin que hasta la fecha pueda creerlo por completo,
vio a la mujer con la mitad del rostro destrozado, parada de espaldas al accidente y el cuerpo tendido en el suelo, agitando suavemente su mano derecha, despidiéndose de él. El miedo es real. Rapatustra 2019. Toca la campana si te atreves.